Listo. Ya. Les mencionaba, mis estimados, ¿ya? Que vamos a quedar, para que todos podamos realizar, ¿ya? Vamos a quedar para el día que volvamos a tener clases, pero lo realizaríamos en la asignatura de biología, ¿ya? Para no quedarnos con los materiales ya a la mano de las personas que lograron tener el material, ¿ya? Entonces, ¿están de acuerdo o no? Profe, hola, Sí, buenas noches. licenciada. ¿Cómo está, mi estimado? Muy Sí, buenas noches. ya estaba lista. Ya estamos listos, mi estimada Katy. Estaba lista. Pues ya pailas, profe, ya estaba bien preparada yo y no. Vea, No se vale. estoy que me trabajo con el experimento, pero bueno. Ya, a ver. Mil disculpas, mis estimadas. Ya, las personitas que lograron tener los Ay, materiales no. a la mano, mil disculpas, ¿ya? Ay, Pero vamos a, como todos somos compañeritos, vamos a quedar para el día que tengamos nuevamente la clase de biología, ¿ya? Ahí sí, si ya no consiguen o no tienen el material a la mano, pues ya les toca solo ver, ¿ya? Entonces, por esta vez, ese pequeño favor, ¿ya? Voy a consumir el vinagre en mi ensalada. La próxima clase ya se termina. Mi estimada Mariana, póngale guardando un poquito. Listo, ¿ya? Muchísimas gracias, mis estimados. Listo, porque estamos muy poquitos para realizar el experimento, ¿ya? Bueno, Entonces, ¿ya? profe, gracias. Listo, muchísimas gracias, ¿ya? A todos ustedes, muchísimas gracias. Entonces, vamos a quedar así solo por esta vez. Vamos a quedar de esa manera, que lo vamos a realizar la próxima clase y en la clase de biología, ¿ya? Listo. Lisa, ¿en qué fecha sería? A ver, déjenme ver cuál sería la fecha. A ver, la otra semana no tenemos. Quedaría para el 18, ¿ya? Porque Y con hoy en ustedes 15. tengo el lunes. Ajá, exactamente. No, de lunes en 15. ¿Qué pasó? Pero, porque el lunes tenemos con ustedes biología, ¿ya? Entonces, por favor, yo aunque sea les vuelvo a hacer un acuerdito el día viernes, que sería 15, para que ustedes tengan todo el material el día lunes o el lunes en la mañana, ¿ya? Para que ustedes puedan tener el material para la clase del día lunes en la noche, ¿ya? ¿Les parece? Listo, licenciada. De acuerdo, Listo. Lisa, ya tenemos. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿ya? Listo. Entonces, con esta explicación y con el permiso de ustedes también, ¿no? Vamos a empezar la clase, ¿ya? Entonces, le voy a empezar a compartir la pantalla para empezar la clase. Listo. Listo. ¿Logran visualizar la pantalla? Sí, licenciada. Listo, muy bien, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer de revisar el examen, ¿ya? Vamos a revisar el examen de química. Y igualmente como hicimos en biología, yo solo les leo la pregunta, las opciones de respuesta y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Yo no les voy a decir si está bien o si está mal, ¿ya? Ustedes solitos. Listo, entonces comencemos. Listo. Antes de eso, mis estimados, para el día que tengamos el experimento ya, traten de, por favor, de tener un recipiente un poquito amplio, ¿ya? Porque como va a salir full espuma, entonces se les vaya a regar, ya sea por donde ustedes estén, si están en la mesa o en algún
veladorcito, ¿ya? Entonces, traten de conseguirse un platito hondo o un plato, ¿cómo saben decir? Que ponen el arroz, el segundo. Se me fue el nombre. Un arrocero. Una lavacara. Eso, muy bien, un plato tendido, ¿ya? Ya, muchísimas gracias, mi estimada, ¿ya? Entonces, un platito hondo o un plato, ¿cómo me dijo? Tendido, tendido. Un plato tendido, ¿ya? Para que al momento que nosotros hagamos las combinaciones con los diferentes compuestos, no se nos vaya a regar las sustancias, ¿ya? Eso nada más, ¿ya? Y no olvidarse de tener sus guantes porque como vamos a estar utilizando bicarbonato y con el vinagre, es un compuesto medio especial para la piel, se podría decir, ¿ya? Listo, nada más, ¿ya? Ahora sí, empecemos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el objeto de estudio de la química como ciencia? El estudio de la formación y evolución de las estructuras geológicas en la Tierra. El estudio de las fuerzas fundamentales del universo y el movimiento de los cuerpos. El estudio de la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta. El estudio de los seres vivos y sus interacciones con el medio ambiente. La C. Ya, sigamos. En el modelo mecánico cuántico del átomo, ¿qué número cuántico indica el nivel principal de energía y el tamaño del orbital? Número cuántico de spin, número cuántico secundario o azimutal, número cuántico magnético, número cuántico principal. La D, licenciada. A ver, ¿cuál? La D, dice, Número cuántico de spin. ¿La A? ¿La B? La A. La A. número cuántico Ya. principal. ¿Qué principio establece que los electrones ocupan primero los orbitales de menor energía disponible antes de llenarlos de mayor energía? Regla de Ohm, principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de exclusión de Pauli, principio de Afoun o de construcción. La D. A ver, ¿ya? ¿Cómo se denominan los átomos de un mismo elemento? Se fue la imagen. ¿Se les fue la imagen? Sí. No, licenciada, está bien. Ah, ya. Entonces me imagino que es el internet de por allá, mi estimado. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo se denominan los átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, número atómico, pero diferente número de neutrones, número másico? Isótopos, iones, cationes, aniones. Isótopos. ¿Ya? Si un átomo neutro pierde uno o más electrones de su capa de valencia, ¿en qué tipo de partícula se convierte? ¿En un anión con carga negativa? ¿En un isótopo radioactivo? ¿En un catión con carga positiva? ¿En un átomo de un elemento diferente? C, en un catión. Ya, por ahí escuché. La C me La dice. C. Ya. ¿Qué estado de la materia se caracteriza por tener un volumen definido, pero una forma variable que se adapta al recipiente que lo contiene? Sólido, plasma, gaseoso, líquido. Pas- A ver, Líquido. ¿cuál? Ya.
¿Qué cambio de estado ocurre cuando una sustancia pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido? Fusión, sublimación, condensación, vaporización. Vaporización. Sublimación. La B, La B. ¿La B o la D? la B. Yo digo la B. ¿Qué dice el resto? ¿La D de Diosito o la B? Bien, pongo la B. Dentro de las ramas de la química, ¿cuál se encarga específicamente del estudio de los compuestos que contienen carbono en su estructura? Química analítica, química orgánica, fisioquímica, química inorgánica. La orgánica, la D, dice. Ya. Química orgánica. El método científico que paso consiste en proponer una explicación provisional para un fenómeno observado, la cual debe ser comprobable. Observación, conclusión, hipótesis, experimentación. Hipótesis. Ya. ¿Qué propiedad general de la materia se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se mide en kilogramos o gramos? Volumen, masa, peso o inercia. Eso. Más. Masa, dice. ¿La B o la C? Masa, profe. La Masa. B. La B, ¿Cuál de las siguientes es considerada una propiedad química de la materia, ya que solo puede observarse cuando la sustancia se transforma en otra diferente? Punto de ebullición, combustión, solubilidad, densidad. B. Combustión. Ya. ¿Cómo se clasifica una mezcla en la cual sus componentes no se puede distinguir a simple vista, como es el caso del agua con el azúcar disuelta? Mezcla homogénea o disolución, mezcla heterogénea, sustancia pura elemental, compuesto químico. La A. La A, La dice. Ah, A, profe. la A, dice. Ya. ¿Qué método de separación de mezclas es el más adecuado para separar líquidos inmiscibles de diferente densidad, como el agua y el aceite? Filtración, destilación, cromatografía, decantación. Decantación, dice. Decantas, La D, decantación. profe. decantación. Listo. ¿Qué científico propuso el modelo atómico conocido como budín de pasas, en el cual el átomo es una esfera de carga positiva con electrones incrustados en ella? Niels Bohr, John Thomson, Ernest Rutherford, John Dalton. La B. Rutherford. La B, dice. La B. La B. La Belicen. Ya. Por último, el experimento de la lámina de oro de Rutherford fue fundamental para la estructura atómica porque demostró la existencia de los orbitales atómicos con diferentes niveles de energía, un núcleo atómico pequeño, denso y con carga positiva, los neutrones sin carga eléctrica en el centro del átomo, los electrones girando en orbitales circulares definidas. La B, dice. La B. Ya, La B. Belicen. listo, vamos a ver cómo les fue. ¿Qué piensan? ¿Un 10 o una baja nota? Un Un 10, 9. les. Un 10, vamos a ver. Ah, por ahí en algo se han confundido, ¿ve? Pero estamos muy bien, ¿ya? Correcto. Excelente. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy ya estamos en la unidad 3.
Es decir, que el día de hoy vamos a hablar sobre los átomos y la tabla periódica. Es decir, la estructura atómica, su organización de los elementos y también de las propiedades periódicas. ¿Se acuerdan que el átomo tenía estructura? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Sí, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Sí, Licen. ¿Cuál era la estructura del átomo? Háganme en acuerdo. A ver, yo hoy voy a ser su estudiante y ustedes van a ser mis profes, ¿ya? ¿Cuál era la estructura atómica del átomo? A ver, ¿cuáles eran? ¿Qué pasó con mis profes? Se quedaron mis profes. pones por Con orbitales Muy bien. Orbitales, correcto. ¿Qué más? esféricos lóbulas. Ya, sí son esféricos. Ujú. Ya, ¿qué más? ¿Qué más está compuesto o qué estructuras más tiene el átomo? A ver, ¿y mis profesoras? Nadie habla de mis profesoras. Lobular, Nu- dicen. Lobular complejo. No, por ahí alguien dijo. Por ahí. Núcleo, profe. Muy bien, correcto. Núcleo. Electrones. Muy Protones, bien. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué Núcleo y más? neutrones. neutrones, Muy Neutrones, bien, profe. muy bien. Protones, neutrones, Correcto. Ujú. y que era nube electrónica, algo así. Muy electrones, bien. electrones. Excelente. Excelente. Muy bien. Correcto. Estos mis profes han estado pilísimas. Correctísimo, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, que el átomo, ¿no es cierto? Como ustedes mismos los dijeron, tiene orbitales en donde se encuentran los electrones. Tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué eran los electrones, los protones y los neutrones? ¿Qué eran esos elementos de ahí? ¿Qué eran? ¿O cómo se los denominaba? protones se denominaba por positivos y los negativos. Ya, esas son las cargas que cada uno de ellos tienen, correcto, muy bien. Ahora, les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Los electrones, los protones y los neutrones se los denominaba las subpartículas, ¿se acuerdan? Sí, dicen. Ya, ellos también forman, ¿no es cierto?, parte del átomo, pero ellos se los denominan como subpartículas atómicas. ¿Por qué atómicas? Porque son parte del átomo, ¿ya? Entonces, con esto ya sabemos, ¿no es cierto? Orbitales o también denominadas nubes electrónicas. ¿Por qué nubes electrónicas? Porque ahí se encuentran los electrones, correcto. Ahora, el núcleo, porque ahí se encuentran protones y neutrones. Sabemos que los electrones, protones y neutrones van o se denominan subpartículas atómicas. ¿Por qué atómicas? Porque son parte del átomo. ¿Ya? Ahora, dentro de la tabla periódica, ¿no es cierto? También hay una pequeña historia de esta tabla periódica, así como los modelos atómicos. De igual manera hay una historia para la tabla periódica. Dentro de ello, en 1829, Doverain empieza a agrupar a los elementos en triadas, es decir, como en grupos de tres, ¿ya? Donde las propiedades de cada uno de los elementos aquí iban. Del elemento central era un promedio de los dos elementos que estaban a los extremos. Es decir, si el uno tenía, pongamos, masa atómica 1 y el otro tenía masa atómica 3,
se unían, ¿no es cierto? ¿Cuántos me da? 1 más 3. 4, Licen. 1 más 3, 4, 4. ¿no es cierto? 4. Muy bien. Esa cantidad tenía el elemento que se encontraba en el centro, ¿ya? Entonces, lo que el Doberein hizo es que empezó a los elementos en ese entonces que había, a agruparlos en triadas. Pero de ahí, en 1864, viene Newlands. Es donde este postulante propuso la ley de las octavas. Es decir, que en vez de agruparlas en triadas, los agrupó en 8, ¿no es cierto? Por eso las octavas. Pero aquí él observó que las propiedades de los elementos se repetían cada 8 elementos. Por eso es que les ponían en octavas, es decir, en grupos de 8. Grupo 8, grupo 8, grupo 8. ¿Por qué? Porque empiezan a repetirse las propiedades, según lo que Newlands afirmaba, ¿no es cierto? Pero de ahí, en 1869, es decir, muy poquitos años, ¿no es cierto? Mendeleev y Miller, aquí ellos dos propusieron algo diferente, es decir, que aquí a los elementos los ponían de forma independiente, es decir, organizándolos a cada uno de los elementos en orden creciente, pero de acuerdo a su masa atómica, es decir, dejando espacio elementos que en ese tiempo todavía aún no se descubrieron. Aquí, la tabla de Mendeleev fue la más exitosa en ese entonces porque predecía las propiedades de cada uno de los elementos al momento de irles ubicando de forma creciente dependiendo de la masa atómica de cada uno de ellos. ¿Ya? Es decir, que aquí, si el hidrógeno tenía más masa atómica que el litio, iba a ir en forma creciente, ¿no es cierto? Es decir, de la más alta hacia la más, de la más alta hacia la más Ajá. correcto, ¿no es cierto? Ya, entonces esta es la tabla de Miller y de Meyer, de Mendeleev y de Meyer, por decir, ¿no es cierto? Ahora, después de eso, y de un largo periodo, porque la tabla de ellos dos duró bastante tiempo, hasta cuando vino otro postulado y viene en 1913, viene el Moseley, ¿no es cierto? Viene y dice que él empieza a reorganizar los elementos, es decir, empieza a reorganizar la tabla en orden creciente, sí, pero de acuerdo a su número atómico, que no es lo mismo decir masa atómica que decir número atómico, porque el número atómico va a depender de la cantidad de protones que tenga el elemento químico. Entonces, dependiendo a eso, él les empieza a reorganizar, ¿ya? De igual manera, de forma creciente, pero dependiendo del número atómico. Es decir, si aquí el litio era mayor que el hidrógeno, aquí en este caso podría ser que el hidrógeno era mayor que el litio, ¿ya? Entonces, por eso se cambió nuevamente el orden de la tabla periódica. Y aquí es que este postulado ya vendría siendo la base de la tabla periódica moderna. Aquí, pongámosle aquí que Mendeleev, ¿no es cierto? Dejó muchos espacios vacíos en su tabla en ese entonces por elementos, como ya les mencioné, que no eran todavía descubiertos y prediciendo correctamente algunas de sus diferentes propiedades. A esto le dio una gran, pongámosle así, un gran plus a la tabla periódica en ese entonces. Pero como les comento, en 1913 vino Mosellev y empezó a reordenar la tabla periódica dependiendo del número atómico, es decir, de la cantidad de sus protones. Ahora, tanto como el átomo tiene una estructura,
Lo mismo va a pasar con la tabla periódica. La tabla periódica también va a tener una estructura. Dentro de la estructura de la tabla periódica va a estar conformada por los siguientes. Va a estar conformada por periodos, por grupos y por bloques. ¿Qué pasa en los periodos? Los periodos van a ser las filas horizontales. Si nosotros vamos contando, ¿no es cierto? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me dirán, profe, ¿y aquí abajo por qué no las cuentan? ¿No es cierto? Porque esta partecita de aquí está unida a la sexta y esta partecita de aquí está unida a la séptima. Es decir, unida a la sexta fila y unida a la séptima fila. ¿Ya? Entonces es por eso que yo no lo cuento aquí, sino que sería 7, 8 y 9, ¿no es cierto? ¿Ya? Es por eso que solo en periodos hay desde el 1 hasta el 7. Es decir, el periodo va a ser el número que indica el nivel de energía más externo de los electrones. Ahora, ¿qué pasa con los grupos? Los grupos va a ser lo contrario, es decir, que van a ser las columnas verticales. Estas columnas verticales van a haber más, es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿ya? En los grupos vamos a tener 18 columnas verticales, en donde los elementos de un mismo grupo tienen o van a tener propiedades químicas similares, mas no iguales, solo similares. ¿Por qué? Poseen la misma configuración electrónica en su última capa de valencia. ¿Ya? Por eso es que son similares, pero no iguales. Porque si fueran iguales, tuvieran en la última capa de valencia la misma cantidad de electrones, ¿no es cierto? Por eso es que no pueden ser iguales, solo pueden ser similares. Y por último tenemos a los bloques. Los bloques van a ser pequeñas regiones denominadas S, P, D y F. Es decir, según el último orbital que se llena en su configuración electrónica. ¿Se acuerdan que en los orbitales nosotros mencionábamos que había S, la P, la D y la F? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Ahora, háganme en acuerdo, la profe se olvidó. En este momento la profe se olvidó. A ver, háganme en acuerdo. ¿Cuántos electrones máximo teníamos que tener en el orbital S? Máximo 6, dicen. Ya nos pasamos muchísimo. 4, licenciada. No, un poquito menos. 2. Correcto, 2. 2, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, que en el orbital S siempre vamos a tener como un máximo de electrones 2. ¿Cuántos vendrían siendo en el orbital P? 3. No, súbanle un poquito más. 6. Correcto, 6. Muy bien. Ahora, ¿cuántos teníamos que tener en el orbital D? 10 electrones. Correcto, muy bien. Y en el último orbital, que vendría siendo el orbital F, ¿cuántos teníamos? 14. Hasta 14. De 7 a 14. Y ya, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿será que está bien si yo en el orbital D le puedo poner 11? No, licenciada. No listen. Correcto.
Muy bien. No, no es cierto. Porque ya nos está diciendo que su máximo es de 10 electrones, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Estas regiones denominadas, ¿no es cierto? Que vamos a denominarles en este momento en la tabla periódica, las vamos a denominar como bloques. Aquí en el bloque S van a estar el grupo del 1 al 2. Es decir, aquí van a estar, pongámoslo así, va a estar el grupo 1 y el grupo 2. Todo esto va a ser el bloque S. Mientras que el bloque P va a ser desde el número 13 al 18, es decir, el grupo 13 al 18, ¿no es cierto? 18, 17, 16, 15, 14 y 13. Es decir, desde aquí hasta acá. Es decir, hasta los gases nobles o gases raros, ¿ya? El bloque D va a ser del grupo 3 al grupo 12. Es decir, desde aquí, ¿no es cierto? Hasta acá. Pero vamos a tener el bloque F. El bloque F va a ser los lantánidos y actínidos. Lantánidos van a ser los de aquí, de la parte superior, y los actínidos van a ser los de la parte inferior. ¿Ya? Entonces, vamos a tener bloques de S, ¿no es cierto? Que vendrían siendo estos dos de aquí. Bloque P, que vendría siendo todos estos de aquí, ¿no es cierto? Bloque D, que vendría siendo todos estos de acá. Es decir, los que están en el centro, ¿no es cierto? Y los lantánidos y los actínidos que vendrían siendo a conformar el bloque F. ¿Ya? Entonces, si es que yo de repente les pregunto por ahí, ¿cuál es la estructura de la tabla periódica? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿O qué me responderían ustedes? ¿Qué me responderían? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Claro, les mencionaba, si yo les pregunto, ¿cuál es la estructura de la tabla periódica? ¿Qué me responden ustedes? La estructura de la tabla periódica se divide en Ujú. periodos, grupos, bloques. ¿Cuáles son los bloques? El S, P, D y F. Muy bien. Si yo Lantánidos y digo, actínidos. correcto, muy bien. Ahora, los grupos. Si yo digo, a ver cómo les puedo poner una pregunta. ¿Será verdadero o falso, ya? ¿Será verdadero o falso si yo digo que los grupos son las filas horizontales del 1 al 7? Falso, Falso. ¿Por qué? porque es del 1 al 18. Del 1 al Correcto, 18. muy bien. ¿Y entonces qué vendrían a ser las filas horizontales del 1 al 7? Periodos, dice. Correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, no se me va a olvidar esta partecita. La estructura de la tabla periódica está conformada por periodos, que son filas horizontales del 1 al 7, grupos, que son columnas verticales del 1 al 18, bloques, que van a ser bloque S desde el grupo 1 al grupo 2, bloque P desde el grupo 13 al grupo 18, bloque D desde el grupo 3 al grupo 12 y bloque F que vendrían siendo lantánidos y actínidos, ¿ya?
Dentro de ellos también vamos a tener una clasificación de los elementos. Así como aquí, ¿no es cierto? Hay varias etnias. Lo mismo pasa aquí en la tabla periódica. Es decir, que también hay varias etnias. Pero aquí pongámosle que son clasificaciones de los elementos, ¿ya? Vamos a tener a los metales, a los no metales, a los metaloides y a los gases nobles. Los metales van a ser la mayoría de los elementos que conforman la tabla periódica, porque se caracterizan en ser buenos conductores de calor, de electricidad, van a ser dúctiles y también van a ser maleables y se van a ubicar en el lado izquierdo y centro de la tabla periódica. Mientras que los no metales se van a encontrar en la parte superior derecha de la tabla periódica, pero van a ser malos conductores de calor y también de electricidad. Van a ser frágiles en estado sólido y van a tender a ganar electrones para formar aniones, que va a ser lo diferente de los metales, que los metales van a tender a perder electrones para formar cationes. De ahí tenemos a los metaloides. Los metaloides tienen una propiedad intermedia, es decir, que están tanto entre metales y no metales. Es más que van a ser semiconductores, como por ejemplo el silicio y el germanio. Ellos van a estar en sí ubicados en forma diagonal que separa metales y no metales. Y en sí, los gases nobles que van a ser todos los del grupo 18. ¿Ya? Son muy pocos reactivos porque tienen en su última capa de valencia completa. Por eso es que son muy poco reactivos. Por eso es que se les denomina gases nobles o también gases raros. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta esta parte, mis estimados, ¿ya? No olvidarse, por favor, de tener todo el material para realizar el experimento el día de la clase de biología, ¿ya? Se me cuidan muchísimo, mis estimados. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que están en sus casitas o si es que están todavía en sus trabajos, ¿ya? Que Diosito me los cuide muchísimo y ya nos estamos viendo en la siguiente clase para realizar el experimento, ¿ya? Se me cuidan mucho. Gracias, licenciada. Gracias, Gracias, licenciado. Licen. Hasta Muchas gracias, luego. Licen. Una buena noche. Compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Gracias, Licen y Hasta compañeros. luego, compañeros. Dios les bendiga.